No me puedo imaginar mi vida sin ti. Bienvenidos a 2 más 1 en este capítulo número 2. Qué gusto poder compartir contigo. Igualmente un placer, así que ya aquí prestos, preparados para poder compartir este segundo tema con los matrimonios. Sí, un tema apasionante. Los titulamos Los asesinos del matrimonio. No es muy fatalista y negativo, sino queríamos llamar nomás tu atención para que veamos qué importante es cuidar ciertos aspectos en el matrimonio, ¿verdad? Sí. No me quiero corregir, antes yo dije para los matrimonios, yo creo que para los novios también, ¿Sí? ¿verdad? Sí, ya ¿Te parece que son aspectos que ya deben de tenerlo en cuenta. Viste que los jóvenes pues dicen, no, cuando yo me case, Sí. Entonces es importante. Hay muchos jóvenes que siguen la página, así que me parece muy bien, espectacular eso, porque Súper. te vas a dar cuenta al tocar estos temas qué importante es hablarlo en el noviazgo o cuando algunos no están en esa búsqueda, que consideres estos Ya lo tengan en cuenta. Sí. Importantísimo. Bueno, queremos mencionarte algunos aspectos, lo titulamos los asesinos del matrimonio. ¿Para qué? Para tener cuidado, porque al no considerar estos aspectos pueden causar mucho daño en tu vida matrimonial. Primer aspecto, muchos compromisos y agotamiento físico. Algo reactual que escuchamos y vemos en prácticamente, para no quizás así generalizar, en la mayoría de los matrimonios, es lo que hoy en día se ve. Y nuestra propia experiencia también nos pasó eso cuando nos casamos recién, que ambos trabajábamos. Después de unos 2 años ya vino nuestra primera hija y se fue acentuando el cansancio, los nervios, todo lo que de por sí ya genera el tener un trabajo, el tener varios compromisos. ¿Y qué es lo único que hace eso? Tipo que famoso, que estamos para todos y no estamos el uno para el otro, y eso ya va generando distancia dentro del matrimonio. Claro, la dinámica hoy en día mayormente es, salimos a trabajar ambos, ¿verdad? Tenemos los hijos, en el caso de algunos, entonces llegamos al hogar en el caso de tarde, cansados, ya no hay muchas ganas de conversar, ya ese cansancio, y eso va debilitando la relación. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que dialogarlo en la pareja para que, yo creo que cuando nos conocemos nos damos cuenta de esas señales en el matrimonio, cuando el otro está cansado, por ejemplo, la relación se vuelve áspera. Entonces probablemente sea una cuestión de agotamiento, yo diría físico, emocional, porque no también, y eso muchas veces, cuidado, nos lleva a un agotamiento espiritual también. Entonces ahí se vuelve esto, en cualquier momento puede venirse una situación lamentable. Sí, y son señales de alerta que nos debe llevar, como ya decías, a hablarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir así? ¿Vamos a dejar todo nomás? En nuestro caso, que estuvimos al borde, al punto ya de separarnos por esa situación, pero no podemos hacer eso. Algo tenemos que hacer. Nuestro caso nos llevó a tomar una decisión así radical, ¿verdad? De que en ese tiempo yo tenga que dejar el trabajo. No digo que tenga que ser el caso de todos, ¿verdad? Pero por fe nos lanzamos y dijimos, vamos, tenemos que hacer, porque era o nuestra familia, nuestro matrimonio, o el bienestar, ¿verdad? El estar bien, el que da gusto y que no está mal también. Pero es algo que compartimos nomás, pero que animamos y alentamos a los matrimonios, que esas señales de alerta nos lleven a tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Y son decisiones, como dijiste, radicales. Segundo, las cuentas y la forma de manejar el dinero, mayordomía del dinero. ¿Qué tema este Temazo. en las parejas? ¿Verdad? Probablemente lo vamos a desarrollar específicamente en otros programas. Va a ser necesario, Sí. Y ahí creo que
desde el vamos, como solemos decir ya los novios, es un tema que hay que hablar. Sí. ¿Cómo vamos a manejar el área económica? ¿Cómo vamos a administrar esa área, ¿verdad? Y desde el vamos tiene que estar este principio bíblico. Dice que los dos serán una sola carne. Ya no es mi sueldo, tu sueldo, mi cuenta, tus cuentas. Se vuelve nuestro porque somos uno, ¿verdad? Y gracias a Dios hay parejas que hoy en día lo van entendiendo, hay otros que les cuesta todavía, ¿verdad? Y nuestra experiencia, gracias a Dios y que lo hablamos también desde el principio, nunca hubo mi sueldo, tu sueldo, el famoso, vos te encargas de pagar esto, Sí. yo me ocupo de esto, y tipo si te falta, vete vos. Sí. A veces sí que escuchamos Se luego, sí, me prestás, me faltó, ¿verdad? No administré bien mi dinero este mes, ¿verdad? Sí, sí. Híjole, esas cositas hay que tenerlo muy en cuenta dentro del Mucho cuidado matrimonio. con eso. Mayormente en lo que respecta en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que ese tipo de administración va generando mucha tensión en la relación, cuando si es tuyo, es mío. Y bien dijiste el principio bíblico, ¿verdad? Se vuelve uno. Venimos al matrimonio, claro, no solamente de una familia tuya, la mía, sino venimos con todo lo que venimos a traer en el matrimonio para que sea ya no de cada uno independiente, sino hablemos, dialoguemos, porque concierne a ambos. Sí. Ya no es tu deuda, es nuestra deuda. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y eso hay que hablarlo en el matrimonio. Entonces pedir mucha sabiduría a Dios, este principio, pero mucho cuidado cómo manejamos el dinero. Y uno de los principios elementales que solemos decir es, por ejemplo, un presupuesto. Porque ya no va a ser tu presupuesto cómo es tu ingreso y cómo manejas vos y yo por mi lado, sino debemos traer justamente a la mesa, sentarnos, cómo vamos a manejar el dinero. Ser transparentes. Hay matrimonios, por ejemplo, que la esposa no sabe cuánto gana el marido. Cuidado, mucho cuidado con eso, porque se va a volver un asesino tu matrimonio si no lo manejan correctamente. Bueno, el tercero, el egoísmo, que tiene mucho que ver con el punto, este punto anterior, ¿verdad? Porque a veces por egoísmo no somos transparentes en nuestras finanzas. Y eso se traduce pues en toda la relación. No queremos, parece que no queremos abrirnos, no queremos que la esposa o el esposo sepa todo y pensamos en nosotros nomás, no yo. O el famoso a veces bajo el título así tipo de que soy precavida, las mujeres, ¿verdad? Tipo para prevenir ciertas cosas yo guardo y tengo para cualquier emergencia. Entonces pienso nomás en lo que de repente yo pueda necesitar o lo que a mí me pueda faltar. Y no hay esa disposición al compartir, al dar, al transparentar todo. Pero fíjate que todos luchamos con eso en la relación, porque el egoísmo pues me lleva a mí a siempre esperar de vos, en todo, que ella me sirva, que ella tome la iniciativa, que ella haga esto, y si no hace me enojo, no hablo más, la castigo, no físicamente, lógica, espero, pero entonces, y también las mujeres, ¿verdad? Y las mujeres son bien especialistas en esto también a veces, ¿verdad? Como no recibo, entonces no doy. Entonces mucho cuidado con este asesino del matrimonio del egoísmo. Importante otra vez dialogar al respecto. Y nuestro consejo es siempre, viste que cuando hablamos de esto, automáticamente ¿qué es lo que pensamos? Ella la que tiene que mejorar eso en la relación. No, nosotros te queremos pedir que evalúes tu propia vida como esposo. Yo como esposo, bueno, ¿cómo estoy en este tema, el egoísmo? ¿Será que no estoy proyectando? ¿Será que estoy con mi esposa actuando de manera egoísta? Y no podemos dejar de lado lo que dice la Biblia, lo conocemos de memoria en Hechos, dice que siempre va a haber mayor bendición en dar, pero nuestra perspectiva, nuestra mente está constantemente en qué voy a recibir, qué me van a dar, y acorde a eso voy a actuar o voy a reaccionar, ¿verdad? Muy bueno. Entonces,
hay mayor bendición y lo vas a experimentar, así que te animo a que lo pongas a prueba. El cuarto asesino del matrimonio que queremos mencionar es el tema de los suegros. Ese es otro tema. Es como pisar en el sobre mina. Sí. Cuidado con los suegros. Es un tema también que trae dolor, a veces discusiones, peleas. ¿Cuánto hemos peleado nosotros por el tema de los suegros, los celos y todo eso, ¿verdad? De que, ¿por qué? ¿Qué es lo que tu mamá y yo trae? ¿Por qué solamente tenemos que ir a tu casa? ¿Por qué no nos vamos a mi casa? Todas esas cuestiones, tan amplio también este tema con los suegros y de ambos lados. Claro. El matrimonio, de cómo va a actuar, y ahí también otra vez el acuerdo, lo que nosotros lo llegamos a hacer, ¿verdad? Bueno, una vez al mes vamos a ir a la casa de tus padres, una vez al mes de mis padres, las fiestas, una vez con... Todas esas cuestiones hay que hablarlo. ¿Se dan cuenta qué importante es en todo hablar y ponerse de acuerdo? ¿Y por qué decía de ambos lados? También de los suegros, que a veces los padres parece les cuesta un poco cortar ese cordón umbilical, ¿verdad? Y parece que creen que su hijo o su hija sigue siendo soltera o soltero. Y ahí también los suegros tienen una gran responsabilidad en cómo manejar eso, de saber que ya no es su hija, ya no es su hijo soltero sobre quien puede todavía ella quizás a veces decidir, imponer, exigir, venir cuando yo quiero, y ya tiene que tener en cuenta que ya está la esposa, ya está el esposo, que se vuelve prioridad, que lastimosamente los papás pasan a un segundo planito, por decirlo así. Duele quizás decirlo, pero... Pues debe costar. Todavía no experimentamos, ¿verdad? No sé cómo va a ser, pero nos imaginamos también a veces a los papás que les debe costar, pero queremos alentar y animar tanto a los matrimonios, a los novios también, que hablen de ese aspecto también. Sí, cuando el texto, la palabra dice dejará, es una cuestión física, el cortar ese cordón también. Emocional, entonces es importante ese principio, ¿verdad? Claro, como bien mencionaste, nos cuesta, pero es un principio que trae bendición a nuestro matrimonio. Bueno, el siguiente, expectativas muy altas. ¿Cuántas veces? A mí me pasó contigo. Sí, a mí también, ¿verdad? Si uno idealiza. Sí. Ay, parecen esas películas de Hollywood, ¿verdad? Sí, felices para siempre. Sí, no hay problema, todo color de rosa. Algunas mujeres ya empiezan la noche luna de miel, que así como ven en las películas, entonces que el esposo le lleve en los brazos, ¿verdad? Sí, ya soñamos con eso, idealizamos. Y después no hace esa noche el esposo, y ahí a veces ya empieza, porque yo esperaba que mi esposo también haga eso, y no hizo, y eso ya puede... Increíble, ¿verdad? Esa primera noche ya puede generar... Sí, y esas expectativas en todo sentido, así cubre la parte emocional, la parte también a veces económica, financiera, física. Entonces, qué importante es ser realista. Sí. Y eso constantemente uno tiene que alimentar, ser consciente de eso, ¿verdad? De que, porque después el tiempo pasa, las expectativas cambian y uno tiene que ir adaptándose a eso también. Entonces, ser muy, pero muy realista. A mí me costó dejar de lado esos ideales de cada vez la vara era más alta. Y una persona me ayudó bastante en eso, a un poquito ser realista y bajar un poco esa vara, ¿verdad? Y ahí creo que vale la pena mencionar así, entre paréntesis nomás, que muchas veces tendemos a comparar. Yo veo, por ejemplo, cómo es el esposo de mi amiga, cómo es con ella. Ay, no, mira todo lo que ella y el mío no hace, mi esposo no hace, ¿verdad? Entonces idealizamos, ¿no? Porque él es así, mi esposo también tiene que ser así, o al revés, ¿verdad? Y lo peor es cuando hay discusión o conflictos, sacamos en cara eso. Vos luego, y viste cómo fulano es así con su esposa, y vos no haces esto, y vos, y ahí ya... Sí, y ahí ya genera un... Bueno, a tenerlo en cuenta. El siguiente, respetar el espacio de cada uno. De hecho, somos uno, como dijimos hace rato, pero lo maravilloso del matrimonio es que no perdemos esa independencia, vamos a decir. Es importante que cada uno tenga su espacio. Claro, vos sos mujer, yo soy hombre. A la mujer le gusta de repente, a mi esposa, por ejemplo, le encanta ir al shopping, al súper, disfrutar con sus amigas.
Y a mí me encanta. El fútbol. Exacto, el fútbol. Entonces, qué importante es que dentro del matrimonio también respetar el espacio de cada uno. Y ahí sobre todo las mujeres lo que suelen entender más a eso, ¿verdad? Que no, ¿qué es lo que otra vez te vas a ir a jugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tanto quieres ver el partido, ¿verdad? Respetar, como estábamos diciendo, y también algo muy saludable va a ser también que yo intente también, si sé que a mi esposo le gusta el fútbol en este caso, bueno, gracias a Dios a mí también me gusta, pero si de repente no te gusta tanto, que hagas un esfuerzo también y sentarte a mirar un partido, aunque no entiendas nada, pero el hecho de sentarte a su lado es ya también una forma de que para vos es importante lo que a tu esposo le gusta o le interesa, ¿verdad? Pero así también hay momentos quizás, y se da que mi esposo a veces quiere estar solo, qué sé yo, leyendo, haciendo sus cosas, y yo tengo que respetar ese espacio, no decir, ay, ya otra vez. ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con los celos, algo que vamos a hablar también, porque es un detonante, mayormente cuando estamos invadiendo el espacio o no nos gusta, ¿qué es lo que estás haciendo? Y mayormente estamos encima del cónyuge, es porque probablemente el problema es otra cosa. Sí. Así que y cuidado. celos no necesariamente a veces de personas, a veces hasta del tiempo se la ama. Hay las mujeres así que a veces re tóxicas, ¿verdad? Hasta del tiempo se la ama, no porque hablas mucho con fulano, no porque estás mucho en tal cosa, y mi tiempo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado también con este asesino. Sí. Voy a ir con este último, no menos importante. Hay más, pero hoy queremos cerrar con estos aspectos y tiene que ver con la pornografía, que es un tema, de mucha data y que ha dañado a muchísimos matrimonios. Y hoy creo que más que nunca está más fuerte porque creo yo, uno accede de manera más fácil. Entonces está siempre al acecho en el matrimonio. Estaba observando las estadísticas que históricamente mayormente los varones eran quienes tenían esa tendencia, pero hoy en día está muy ahí cerca también el hecho de las mujeres. Entonces la Biblia habla mucho sobre este aspecto también y que a veces no lo queremos hablar dentro de la iglesia, dentro del matrimonio, y estamos ahí interiormente luchando con eso. Y a veces cuando ya es tarde, cuando ya las consecuencias de la pornografía dañó tremendamente el matrimonio, ¿verdad? Y qué importante es el tema de, yo sé que para ambos debe ser muy difícil, pero qué importante es buscar ayuda a tiempo, así como dijiste, no cuando ya está todo embarrado y ya no damos más, de tener muy en cuenta el buscar ayuda y tener en cuenta también de lo grave que es dentro del matrimonio. ¿Por qué digo grave? Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Uno pareciera que busca ver eso para poder lograr tener ese deseo sexual o esa satisfacción también muchas veces en la relación. Eso ya genera peleas. ¿Por qué? Porque yo quiero repetir o practicar lo mismo que yo estoy viendo ahí, quiero hacerlo con mi esposo, con mi esposa, y tipo que si no hago lo que estoy viendo, eso no me satisface. Entonces, se dan cuenta cómo puede generar y puede inclusive matar el matrimonio, por eso decíamos asesinos. Y el tema de la pornografía es un asesino demasiado fuerte, grande, y no solo eso, tener en cuenta de que eso se vuelve adictivo. Y ahí es donde está el peligro, donde yo ya no vivo sin eso, yo busco eso, yo necesito verlo para poder llegar a esa satisfacción sexual muchas veces, ¿no? Vamos a hablar sobre este tema porque dentro de consejería vemos mucho, pasamos por esta situación y es importante. Es el aspecto psicológico, emocional y espiritual, claro que sí. Queremos compartirte contigo también, así que es un tema también muy lindo, apasionante y que nos afecta a todos nos afecta. Fíjense que vivimos en una sociedad totalmente sexualizada, cualquier propaganda, cualquier chicle que te venden, todo es sexo. Y entonces no podemos vivir en una botella tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente como matrimonios
a una situación que sí nos afecta. ¿Cómo el matrimonio va a manejar esa situación? ¿Cómo vos, como esposa, me vas a ayudar a mí a vencer esa tentación que si no lo hablamos así en el matrimonio, mira, esta es mi situación, va a ser muy difícil. Si no tenés una persona, querido esposo, en donde puedas recibir ayuda, va a ser muy difícil solo. Entonces va a ser importante que busques, como bien lo mencionaste, ayuda. Y de igual manera la mujer. También que la tendencia es, casi están igualadas, la tendencia, la estadística, mejor dicho, entre varones y mujeres en cuanto a lo que es la pornografía. Y solamente ahí repetir lo que dijimos al principio, si hay novios que están viendo, varones, jóvenes, solteros, solteras, que están quizás luchando ya en esta área, busquen ayuda, busquen ayuda, porque si no eso lo van a arrastrar en el matrimonio, entonces están a tiempo de buscar ayuda. Muy bien, tenemos algunos puntos más, pero va a haber una segunda parte. Queremos dejarte para que lo reflexiones como esposo, yo como esposo. Y yo como esposa, vamos a hablar. Y después dialogar un poco, hablando un poco de ese tiempo, del primer punto que hablábamos. Establece estos días, un tiempo para hablar de estas cosas con tu esposa. Establece un tiempo, aparta, inclusive salgan, vayan a tomar un café, un tereré, lo que sea, en el patio, en la plaza, y hablen sobre estos temas, evalúen cómo están en base a estos puntos en su vida matrimonial. Va a enriquecer mucho, pero no para pelear, para discutir, sino evaluar ambos cómo pueden ayudarse dentro del matrimonio. Y quizás para ir terminando, recordar uno de los tantos textos. Si ustedes van a la Biblia, Efesios, 1 Corintios 7, 1 de Pedro, tantos versículos que encontramos de que nos van a ayudar a cómo tratar estos temas. Pero hoy queremos dejarles un precioso versículo que está en Hebreos 13:4, de que nos insta y dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir este versículo? De que debemos valorar nuestro matrimonio, debemos tenerlo como en alta estima, lo más valioso, y cuidar esa fidelidad conyugal. Porque todos estos puntos, si no lo hablamos, no lo tenemos en cuenta, va a llevar a eso, a la infidelidad, a la separación. Y no quisiéramos eso. Si hablamos y decimos que hemos hecho un pacto y hasta que la muerte nos separe, entonces trabajemos y peleemos por nuestro matrimonio. Amén. Protejan su relación conyugal de todo lo que pudiera dañarla, como si estuvieran defendiendo sus propias vidas. Alguien dijo una vez esto, y con esto queremos dejarles que lo sigan hablando, conversando. Si tienen cualquier tipo de consulta, déjennos aquí en el mensajero, también con gusto vamos a poder responder. Y recuerden, esposo, esposa y Dios, cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. No me puedo imaginar mi llorar.